nos volvemos a encontrar en la Minga Sin Fronteras. Un espacio para la acogida de la comunidad migrante y la interculturalidad. Vamos a intercambiar saberes sobre los temas que más te interesan. Educación, trámites migratorios, derechos sociales, niñez y adolescencias, logement, etc. Pregunta, opina y comparte. Ahora comienza Minga Sin Fronteras. Minga Sin Fronteras, commencé. Estamos en un nuevo capítulo, el segundo capítulo de esta segunda temporada del podcast Minga Sin Fronteras. De verdad que estamos muy contentos, contentas en el colectivo Sin Fronteras porque hemos recibido muchos comentarios, estamos en todas nuestras redes sociales, así que muchísimas gracias también a Radio Juan Gómez Milla y a todo el equipo de la radio por el apoyo que siempre nos dan, el espacio, los estudios, y en este segundo año que estamos en nuestro podcast Minga Sin Fronteras. Bueno, hoy día estoy solita en la conducción del podcast, pero tenemos una importante invitada que luego ya la voy a presentar, porque estamos como a días de conmemorar un aniversario más, una conmemoración del Día de las Personas Refugiadas. Así que justamente vamos a hablar sobre el reconocimiento del refugio en Chile. Negra, samba, negra, samba. Una persona refugiada es toda persona que se ha visto obligada a abandonar su país de origen o residencia habitual debido a temores de persecución o porque su vida, libertad o seguridad se han visto amenazadas. La Declaración de Cartagena sobre los refugiados amplía la definición de refugiado como aquella persona que por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran regresar a él. Los datos disponibles del Servicio Nacional de Migraciones indican que entre los años 2017 y 2023, 26.475 personas solicitaron refugio, pero solo se reconoció el refugio a 649 personas y 7.623 solicitudes fueron rechazadas. Aunque no se tienen cifras recientes, se estima que hay cerca de 20.000 solicitudes en trámite no resueltas. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Bueno, les había comentado, estamos aquí en el podcast Minga Sin Fronteras, que vamos a hablar sobre el reconocimiento del refugio en Chile. Así que hemos invitado, estoy aquí con María Elena Osorio, ella es vocera de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile, integrante de la Comisión Refugio de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Hola, María Elena. Hola Magali, muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación y por tomarte el tiempo de dedicarle a este trabajo tan importante que haces para dar a conocer un tema no menor, que es el tema de la conmemoración del día y de relevar lo que es la situación de las personas que necesitan protección en Chile. Exactamente, es uno de los temas que desde el colectivo Sin Fronteras siempre estamos tratando de visibilizar. Hay, bueno, es importante el número de personas que nunca han tenido respuesta. Entonces, como ampliando un poco más esta situación del refugio en Chile, María Elena, ¿qué nos puedes decir? Mira, la situación podríamos calificarla como de una situación de retroceso que hace que en este momento haya muchas personas necesitadas de protección, viviendo una situación de tremenda vulnerabilidad y de falta de respeto a sus derechos.
al derecho internacional de pedir la protección. Y esto a causa de una mirada securitista que tiene el Estado en este momento por sobre la visión humanitaria y de respeto a los derechos humanos. Entonces, se han promulgado algunas leyes, ha habido modificaciones a la ley de refugio del año 2022, se hicieron algunas modificaciones al decreto reglamentario, al decreto 837, que hizo que las cosas que eran consideradas antes vulneraciones quedaran como instituidas, ¿no? Por ejemplo, la preadmisibilidad que se generó con esta modificación que se hizo en el decreto, donde crea como un filtro para que las personas que tienen necesidad de protección tengan que pasarlo para poder ser formalizadas, generó una cantidad de situaciones que impedían, que se convirtieron en una barrera para acceder al procedimiento. Luego viene también con la nueva ley de migración, con la 21.325, alguna modificación también que tiene que ver con el refugio, en donde finalmente a los solicitantes de refugio se les limita también la posibilidad de acceder cuando por esta realidad que han vivido, que han pasado por otros países, de pronto se han demorado mucho en estos países de paso antes de llegar a Chile a pedir el refugio. También se pone por norma en los últimos tiempos la obligatoriedad de hacer la solicitud en un tiempo muy corto, que son 7 días después de haber llegado al país, que como sabemos es un país tan grande en donde aparte de eso no hay información para todas las personas que necesitan protección en frontera. Cuando estas personas llegan al sitio donde pueden de pronto ya sobrepasar esta cosa de haber llegado y mirar a dónde voy, ya han pasado los 7 días, porque del norte a Santiago ya hay mucho tiempo. Y evidentemente se crearon mecanismos con el Servicio Nacional de Migraciones en donde una persona podría pedir su refugio en frontera, pero el desconocimiento de cómo funciona el procedimiento en Chile hace que la persona piense que debe llegar hasta la capital, porque nadie se lo dice, no obstante que se evidencia que su llegada obedece a esas necesidades de protección. Entonces, en este momento, Chile tiene una fragilidad que contrasta y una arbitrariedad que contrasta con ese eslogan acuñado por allá como en el 2016-2017 de Chile, país de acogida, porque pues finalmente el refugio no es solamente un eslogan, ¿no? Es toda una visión humanitaria de la necesidad de protección a nivel internacional. Sí, muy importante lo que mencionas, que, bueno, nosotros decimos, ¿no? Todos los refugiados son migrantes, pero no todos los migrantes son refugiados, porque, digamos, se piensa que una cierta nacionalidad, digamos, por venir de cierto país, tiene que ser refugiado, y no es así. Entonces, ¿quiénes puntualmente deberían pedir un refugio? Claro, ahí hay algo muy importante que es en el tema del concepto de refugiado, que, claro, está la Declaración de Ginebra, pero aparte de la Declaración de Ginebra está el Acuerdo de Cartagena de 1984, en donde esto se extiende, incluso hoy día se extiende a los factores climáticos y las catástrofes que pueden ocurrir en un determinado territorio que hacen que la población tenga que salir. Entonces, hay mucha como ambigüedad en el tema en la definición en cuanto al temor fundado, porque ese es muy difícil, o sea, ¿quién echa temor en una mochila? O sea, y cuando tienes que salir, no tienes tiempo de preparar todo un equipaje de pruebas, ¿no? Entonces, la definición en realidad ampliada de Cartagena permite que sean considerados otros factores, pero también ha sido presentada también como una dificultad para las comisiones de reconocimiento en el sentido de que dejan como a la discrecionalidad y ahí no, como lo mencionabas tú, Magali, digamos como que se filtra por nacionalidad, por realidades que se mueven en los medios de comunicación y lo que sea, y consideran que estos grupos sí, y
algo muy evidente es, por ejemplo, ha habido admisión de solicitudes y reconocimientos de muchísimas personas de determinados países, como que si obligatoriamente por ser de ese país, eso ya te considera. En realidad, lo que dice la definición es que la persona debe tener un temor fundado basado en algo concreto, ¿no? No es que me dio miedo porque me dio miedo, no, sino que tiene que haber detrás y el probatorio realmente le corresponde como a las comisiones de reconocimiento de conocer el contexto que está viviendo esa situación, esa persona en el país, conocer profundamente de lo que está ocurriendo en ese país para poder tener claridad a la hora de la definición que va a aplicar en el territorio a donde llega la persona. Entonces, hay mucha subjetividad de los funcionarios, hay falta de capacitación y definitivamente también hay ese desconocimiento por parte de las personas que incluso piden la protección o que no la piden necesitándola. Ujú. Estás escuchando Minga Sin Fronteras. Bueno, seguimos hablando sobre el reconocimiento del refugio en Chile aquí en el podcast Mingas Sin Fronteras. Estamos con María Elena Osorio, que es una conocida activista de derechos humanos y en el reconocimiento del refugio. Y bueno, tú mencionabas que, claro, hay falta de información, falta de preparación, de capacitación. Bueno, lo que tienen la institución de migraciones, digamos, no solamente en el tema del refugio, sino también en dar respuesta a la solicitud de visas de permanencia, ¿no? De permisos de permanencia. ¿Y por qué es tan difícil tener el reconocimiento de la condición de refugiado? Porque vienen, claro, faltan probablemente personal, pero estas personas van teniendo una y otra vez visas como temporales, Ujú. ¿no? Y ¿por qué cuesta tanto que finalmente la institución le reconozca su condición? Mira, yo creo que es un tema que no se aleja de la situación de la migración en general en Chile, ¿no? Y es la mirada que están dándole a la migración y en el caso particular de refugio, es falta de una decisión de gobierno. Y digo de gobierno porque depende del gobierno, ¿no? Eh, entonces, del gobierno y del gobierno de turno, porque la ley está. Entonces, esto que mencionabas y que lo había olvidado mencionar al principio de la situación que vive el solicitante de refugio hoy día y el refugiado. El solicitante tiene un permiso de residencia que se vence cada 8 meses, que se renueva por no sé cuántas veces y esas renovaciones no son muy coordinadas entre las instituciones, de modo que una persona cuando cumple sus 8 meses no necesariamente automáticamente recibe el nuevo permiso, sino que tiene que hacer unas gestiones que no pasan por sus decisiones, sino por una decisión burocrática que puede tardarle mucho más tiempo. Entonces quedan unos baches, unos tiempos en que la persona está entre que se le venció y el nuevo trámite que lo ponen en una situación de tremenda vulnerabilidad. Entonces yo creo que allí hay muchos factores que se resumirían en una falta de voluntad de gobierno, ¿ya? Existe mucha burocracia en el procedimiento. Esto de las modificaciones a la normativa ha creado más barreras, em, y definitivamente como falta de conciencia humana en lo que es en realidad el reconocimiento, porque la realidad que viven los refugiados tampoco es distinta, ¿no? No es que Chile tenga cuando a la persona le otorgan su reconocimiento, viene con una maleta de un programa detrás, no existe ese programa en Chile. Entonces, parece que se hiciera un temor del gobierno de asumir esa responsabilidad que que ha difundido que tiene, ¿no? Del tema de la protección, porque finalmente un refugiado es un chileno pobre más,
o una persona residente en Chile común y corriente, porque un refugiado no tiene ningún beneficio, entre comillas, adicional que el poder tener un documento de identidad con una residencia definitiva que te permite acceder a lo mismo que cualquier persona de la población chilena puede acceder. Entonces, es como, es una falta de mirada humanitaria. Entonces, no hay decisión de los gobiernos para tomar las medidas que tiene que tomar frente a este reconocimiento y también a la respuesta, si es que este estudio que hicieron de la solicitud no es positiva, cómo entregarle a ese ser humano garantías de lo que compone el refugio, dentro de eso la no devolución, porque ahí hay un tema muy frágil y que pone también en una situación muy compleja a quienes finalmente de pronto son negados de acceder al procedimiento o de tener el reconocimiento. Ujú. Sí, porque han habido personas, digamos, de que tanto esperar, finalmente o se han ido a otro país o han pedido otro tipo de permiso de residencia, que eso, lo que decías, le quita, digamos, esa protección internacional que debería de tener. Por eso que el refugio no es para todas las personas. Es para las personas que realmente están en peligro, están necesitando. Y justamente en nuestro anterior capítulo habíamos hablado de unas visas humanitarias, ¿no? Que también tal vez se podrían aplicar para el refugio. Hablaba la abogada Laura Bartolotti sobre un asilo humanitario a mujeres víctimas, por ejemplo. Mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata. ¿Se podría dar, se da refugio en esos casos? Mira, una de las modificaciones a la situación del refugio fue, un artículo incluido en la nueva ley migratoria, la 21.325, en donde, señala que quienes no sean reconocidos como refugiados podrían acceder a, la protección complementaria. Esto todavía está como en un limbo ahí porque, las únicas, posibilidades es lograr probar que hay un tema de violencia de género, y esto realmente en algún momento hablábamos con alguien que se maneja en estas cifras de los reconocimientos que se han otorgado por eso, y son mínimos, porque lograr probar eso es muy complejo. Pero si se tratara por la visa humanitaria, yo creo que esa sería una consideración importante, porque, así como se hace con los niños, que se le da el señalamiento de visa por razones humanitarias, esa podría ser una salida para quienes no cumplen con todo ese perfil, pero que el no ser reconocido los pone en una situación muy, muy de extrema vulnerabilidad, en donde los retornos no son posibles. Poner un ejemplo, una mujer con 3 niños chicos que juntó las 3 cosas que tenía y tuvo que salir de su país por las situaciones que sean, no tiene posibilidades de devolverse y de seguir, guardando como la integridad de sus hijos ni la propia. Entonces, son casos en los que podría existir esa figura, no la tiene la legislación definitivamente, porque esa excepción que hacen en lo de la protección complementaria se suscribe exclusivamente a poder probar que hay ese tema y es muy difícil esa prueba. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Estamos hablando sobre el reconocimiento del refugio en Chile con María Elena Osorio, de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile e integrante de la Comisión Refugio de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, aquí en nuestro podcast Mingas Sin Fronteras. A propósito, digamos que estamos a días de conmemorar el Día Internacional de las Personas Refugiadas. ¿Qué pasa con las personas que se les niega el refugio? Bueno, mira, el panorama para quien le niegan el refugio es bastante complejo. Bueno, lo primero es que si la persona ingresó por paso habilitado, que es el panorama más favorable,
podría acceder a otro tipo de residencia en Chile. Pero con la modificación a la ley migratoria, también lo pone en un panorama que si no cumple con la condición de haber ingresado al país antes de febrero del 2022, también tendría una dificultad. Y en lo general, la persona queda sin ningún tipo de protección. Bueno, la de la solicitante de refugio no le da ninguna garantía especial, pero lo deja sin un documento, lo expone a la expulsión, porque le dan un tiempo acotado, que es como 30 días, para apelar o para tener otro tipo de permiso, y esos tiempos son muy cortos para poder juntar toda la documentación. Estamos hablando de una persona que de pronto no trajo de su país o no puede sacar de su país un certificado de antecedentes penales. Entonces no podría fácilmente acceder al procedimiento de solicitar otro permiso de residencia. Posiblemente por esta vulnerabilidad que tienen estos permisos de residencia de cada 8 meses, no ha podido ubicarse laboralmente de manera formal, sino que ha estado sobreviviendo y no tiene un contrato de trabajo, no tiene una iniciación de actividades que le permita probar que es una persona que puede acceder a otro permiso de residencia. Entonces lo pone en una posición bastante compleja. Y la más tremenda situación es para quienes entraron por paso no habilitado, porque el que ingresó por paso no habilitado no va a tener la posibilidad hasta que no se resuelva la falta, la pena que le apliquen la sanción administrativa que le apliquen por haber ingresado por paso no habilitado. Y eso que el panorama se avisora complejo, porque si llegasen a declarar que ese ingreso por paso no habilitado es un delito, ya lo va a poner en una situación más compleja todavía. Hoy día mismo se está viendo cómo muchos niños que han sido regularizados por razones humanitarias, a la hora de solicitar la expedición de su documento de identidad, les están pidiendo el ingreso en la tarjeta única migratoria. O sea, donde esa desarticulación que existe entre los estamentos del gobierno es tan absurda que llegan a esos niveles. Entonces, calcula cómo es una persona que entró por paso no habilitado adulta. La deja súper expuesta. Y el tema de la expulsión no es menor, porque podría esa persona ser extraditada o expulsada efectivamente cuando se cumplan el plazo que le otorgaron para poder apelar. Y no hay ninguna institucionalidad que esté acompañando a esta persona en ese proceso para ofrecerle como las alternativas que hay, hacerle un acompañamiento, orientación. Esto lo hacen organizaciones de la sociedad civil, clínicas jurídicas de las universidades, algunas organizaciones de base que también orientamos en a dónde acudir para buscar orientación y poder resolver ese tema, porque se trata de personas que han estado en el país generalmente por más de 5 años, en donde algunos han tenido ya hijos acá, o sus hijos ya están en el sistema escolar, o ya tienen una familia. Hay gente que tiene mucho más de 5 años, entonces es un tema muy complejo que después de tanto tiempo te hagan la negación, te entreguen una respuesta negativa. Entonces, ¿cuánto tiempo puede estar una persona como solicitante de refugio? O sea, con esa visa de 8 meses, ¿cuántos años? Sí, ahí hay un tema bien, bien complejo, porque cuando la persona le ingresan su solicitud, el reglamento habla de todo del procedimiento, de cómo se hace paso a paso y todo, pero en ninguna parte habla de los plazos que tienen en entregar una respuesta. Y en eso no ha habido nunca un compromiso del gobierno en establecer unos tiempos para eso. Entonces, hay casos de personas que tienen 7 años, 8 años. Es más, conozco el caso de un compañero peruano que estuvo alrededor de 10 años como solicitante de refugio, al punto de que exponiendo también y arriesgando su vida, tuvo que retornar porque definitivamente no pudo nunca lograr tener esa respuesta que le permitiera llevar una vida con dignidad en este país. Entonces, es insólito que no exista, sabiendo que
hay normativa para los procedimientos administrativos en Chile al tema del refugio, y cuando se trata de darle respuesta al usuario, no exista ese tope de tiempo, ¿no? Es ilimitado, ¿no? Nadie dice, en ninguna parte dice en cuánto tiempo tendrían que darte una respuesta, y eso sería lo más digno que podría existir, ¿no? Para que también la persona, cuando accede al procedimiento, sepa qué le espera, qué camino se viene, porque si bien resulta una solución en el momento y que algunos lo ven como una solución, realmente la precariedad en la que se vive es tremenda. Y no es solamente de ahora que hay ley de refugio, ojo, cuando no había ley de refugio antes del 2010, también era lento, e incluso se inducía a quien solicitaba refugio a que dejara la figura, a que desistiera de su solicitud de protección si era que cumplía con algún otro requisito. Y hoy en día incluso ni se considera siquiera que esa persona podría acceder a un permiso de residencia de cualquier tipo sin dejar la necesidad de protección, porque lo tremendo es que está amarrada la solicitud de protección con el estatus migratorio. Entonces la persona, si deja esa solicitud de protección, se queda en condición migratoria irregular y la gente permanece ahí por eso. No obstante que pudiera cumplir con la otra posibilidad que tiene cualquier migrante económico. Ujú. Bueno, es una situación bien complicada en el país. María Elena, ¿y cómo va este proceso de Cartagena más 40? ¿Qué avances? ¿Ya han habido avances en Chile, en la región? Sí, mira, tocas un punto bien importante porque el proceso de Cartagena lo que posibilita es un mecanismo de conversa entre los estados, y que el proceso como tal se comprometió desde 1984 a hacer unas revisiones cada 10 años, en donde se supone que cada 10 años se juntan, evalúan la situación en conjunto y se emiten algunos compromisos, dependiendo de la realidad que se está viviendo. Chile en esta ocasión, en el año 2024, desde el 2023 asumió el liderazgo para en el 2024 ser sede de las conversaciones, de los diálogos, de generar toda esta coordinación para emitir la Declaración de Santiago, que es el Acuerdo de Cartagena de diciembre del 2024. Esto lo que produjo fue una cantidad de compromisos que se hizo en reuniones, hubo diálogos, hubo alrededor de 3 diálogos con la sociedad civil y algún otro tipo de eventos en donde se conversó sobre lo que se vive actualmente en el refugio y cómo adoptar las legislaciones, cómo implementar medidas en cada país dependiendo de lo que se está dando. Y de esto salen un pronunciamiento que está ya publicado, la declaración ya está en las redes sociales, ya se puede buscar en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, y hay digamos que unos compromisos ya asumidos que son como 103 em, eh, puntos en los que van a trabajar los estados, en los que se comprometen a trabajar los estados en conjunto, y cada país debe de allí priorizar qué es lo que con qué se queda cada país para priorizarlo de acuerdo a sus realidades. Como sociedad civil todavía no tenemos, no ha sido público, digamos, en qué se comprometió o qué priorizó o qué va a priorizar Chile. Estamos como a la expectativa de que se haga público. Comentarte también que a raíz de lo de Cartagena más 40, en todos los procesos se han creado grupos con el acompañamiento de Naciones Unidas, del ACNUR concretamente, para que la sociedad civil como que participe, ¿no? Y de este proceso, particularmente de Cartagena más 40, se creó el grupo articulador, que es el GARLOS, del que formamos parte personas necesitadas de protección y refugiados, y que somos acompañados con el ACNUR para hacer como para hacer el acompañamiento al proceso, como para verificar la aplicación. También fue el espacio en el que pudimos presentar propuestas, entonces la sociedad civil presentó algunas propuestas, algunas fueron recogidas, otras no totalmente. Y este grupo GARLOS va a seguir con el acompañamiento del ACNUR, haciendo este seguimiento
a esto, a cómo van a implementar estos mecanismos definidos. Entonces, estamos a la expectativa de que se publicite. La coordinación de Garlos ya tuvo reuniones con algunos mandatarios, con algunos delegados de países, y hay algunas cosas que ya están priorizadas por los países, pero no han sido todavía, digamos que socializadas. Estamos muy expectantes de qué puede haber priorizado Chile. Sabemos que la realidad que vive el país hoy en día es de una negación de ciertas situaciones que tienen un tinte más de tema de posturas políticas y partidistas que finalmente los migrantes nos ponemos somos como un botincito escondido por allá del que nadie habla, pero que podría ser útil para unos o no muy útil para otros. Entonces se evita tratar el tema. Prácticamente que el tema se invisibiliza como si no existiera, como que la realidad que se vive no es esa, y ojalá que haber asumido ese compromiso de liderar el proceso de Cartagena redunde en que efectivamente Chile asuma los compromisos que ha adquirido de manera internacional y que ha puesto en práctica en circunstancias muy especiales, ¿no? Como con la llegada de cierto grupo de refugiados que llegaron directamente con un programa de acompañamiento, etcétera, etcétera, pero que no sea para ciertas nacionalidades como planteábamos antes, sino que se mire, por ejemplo, la realidad de los haitianos, en donde el refugio para los haitianos como que no existiera. Entonces, y como que esa necesidad para esa comunidad no existiera, mientras que para otros países sí, y el tema de la aplicación de las leyes, porque Chile se caracteriza por tener una legislación ante el mundo muy reconocida. En todos los espacios donde hay oportunidad de participar en eventos de nivel internacional, se resalta cómo la legislación chilena es casi perfecta, pero lo tremendo es que esa aplicación, que es decisión de los gobiernos, no concuerda con esos compromisos que están ahí plasmados. Y entonces se deja en la interpretación de funcionarios que finalmente no siempre están bien preparados ni tienen la visión de humanidad que se debe tener, sobre todo en temas de derechos humanos y de protección. Negra samba, negra samba. Bueno, ya hemos llegado al final de este capítulo que hemos hablado sobre el reconocimiento del refugio en Chile. Estuvimos con María Elena Osorio de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile, integrante de la Comisión de Refugio de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Muchas gracias, María Elena. Muchísimas gracias, Magali, como te decía, por haberle dedicado parte de este trabajo tan importante que hace el colectivo Sin Fronteras a este tema no menor, que sé que de lo que se puede hacer por dar a conocer lo que es la realidad es importante para la comunidad necesitada de protección y para la comunidad y para Chile en sí, porque esto del eslogan que te mencionaba antes de Chile, país de acogida, yo creo que en el corazón de los chilenos está, hay antecedentes suficientes para que Chile se considere un país de acogida, falta que quienes llevan las riendas del país también lo asuman con la responsabilidad de que ese eslogan tiene y que no sea solo un eslogan, sino que sea una mirada de humanidad. Ojalá sea así. Bueno, las personas que quieren volver a escuchar este capítulo que sale los martes en estreno a las 20 horas, también se repite el jueves a las 19 horas y los sábados a las 18 horas por Radio Juan Gómez Milla. También nos puede escuchar en Spotify y Apple Podcast. Estamos subiendo los capítulos a YouTube, al Facebook, al Instagram y al TikTok. Búsquenos por Colectivos Sin Fronteras con este logo. Así que, bueno, muchísimas gracias a Radio Juan Gómez Millas, a todas las personas que nos han escuchado y nos ven. Así que vamos a estar en un próximo capítulo dentro de 15 días. Muchas gracias.